Cuando terminamos la última sesión, estábamos mencionando que hay algunos en nuestro medio, en la iglesia adventista, que afirman que lo importante de la música no es la música en sí, sino que es la letra. En otras palabras, se puede usar a cualquier clase de música con tal que tenga letra sagrada. En realidad, nos dimos cuenta que los científicos, al igual que la Biblia y el espíritu de profecía, están en desacuerdo con este concepto. Los mismos músicos mundanos están en desacuerdo con este concepto. La música en sí tiene poder para elevar o tiene poder para degradar. Debemos recordar, mis queridos hermanos, que el primer músico de la historia, la primera criatura musical, fue un personaje llamado Lucifer. Así que Lucifer conoce muy bien las características de la música y el poder que tiene para elevar y también para degradar. Sabemos que Lucifer en realidad fue creado para ser músico. Así lo dice Ezequiel 28 y el versículo 13. Se declara allí que Dios creó instrumentos musicales para Lucifer en el día que Lucifer fue creado. Además de eso, el espíritu de profecía nos enfatiza que Lucifer era el director de los coros celestiales. Algunos directores de jóvenes han negado de que Lucifer era el director de los coros celestiales, pero los que declaran eso están en desacuerdo con el espíritu de profecía, porque en el libro Historia de la Redención, página 25, encontramos la siguiente cita. Satanás había dirigido el coro celestial, había dado la nota, luego toda la hueste angélica se había unido a él. Y entonces en todo el cielo habían resonado acordes gloriosos en honor de Dios y su amado Hijo. Así que no cabe duda que Lucifer era el director de los coros celestiales. Nuevamente dice clarito, Satanás había dirigido el coro celestial. El espíritu de profecía por esto nos dice que Satanás sabe cuáles órganos del cuerpo estimular para que la gente no desee a Cristo. Quiero leerles esa cita que se encuentra en el libro El Hogar Cristiano, página 369. Escuchen con cuidado esta cita tan importante. Dice allí, la sierva del Señor, me siento alarmada al notar por doquiera la frivolidad de hombres y mujeres jóvenes que profesan creer la verdad. Fíjense que son creyentes. Sigue diciendo, Dios no parece estar en sus pensamientos. Su mente rebosa de insensatez. Su conversación es vacía y vana. Tienen un oído agudo para la música. Es decir, hay personas que tienen un oído muy agudo para la música, especialmente los jóvenes. Sigue diciendo, tienen un oído agudo para la música. Y Satanás sabe cuáles órganos puede excitar para animar, embargar y hechizar la mente de modo que no deseen a Cristo. Fíjese que Satanás sabe cuáles órganos excitar para animar, embargar, hechizar la mente de modo que no deseen a Cristo. Mis queridos hermanos y amigos, la música no solo expresa emociones, sino que tiene un impacto sobre nuestro sistema emotivo. Permítame darles una ilustración. Si usted está viendo una película de terror, que no debemos estar mirando, dicho sea de paso, es solo una ilustración, pero si están mirando una película de terror y la película no tiene música, lo más probable es que ustedes no van a sentir miedo, el corazón no les va a latir más rápido, ni los pulmones van a respirar más rápido tampoco. Pero si la escena de horror, por ejemplo, la persona acercándose a la puerta de una casa abandonada,
donde hay telarañas y abre la puerta y se oye y hay una música así miedosa. Ustedes saben que eso impacta las emociones. El corazón le late más rápidamente, los pulmones respiran más rápidamente y el cuerpo está segregando adrenalina, porque la música impacta a las emociones. Es decir, la música tiene un impacto sobre nuestro sistema emotivo, no solamente expresa nuestras emociones, sino que impacta nuestras emociones. Y yo me pregunto, ¿será posible que hay música que se está usando hoy en algunas iglesias adventistas que están alejando a los jóvenes de Cristo, aun cuando la intención es acercarlos al Señor? Una vez conversaba yo con unos pastores en una reunión de obreros a donde me habían invitado a hacer una presentación de una serie de temas. Después de una de mis presentaciones a donde toqué el tema de la música, vinieron al frente 3 pastores y uno de ellos con un tono desafiante me dijo: necesitamos el estilo de música contemporánea para retener a los jóvenes en nuestras iglesias. Yo escuché y luego le pregunté a este pastor: ¿cree usted que cualquier clase de música cristiana contemporánea es apropiada para los cultos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Bueno, inmediatamente él contestó: no, yo no creo que toda música cristiana contemporánea sea apropiada para una reunión o un culto adventista. Entonces le hice la siguiente pregunta: ¿cuál música es apropiada y cuál no es? Quiero decirles que hubo un total silencio por unos pocos segundos. Y uno de los pastores me miró a los ojos y contestó: muy buena pregunta. No había pensado en eso antes. Supongo que necesitamos algunas pautas para distinguir entre la música apropiada y la que no es apropiada. Ese pastor estaba admitiendo, mis queridos amigos y hermanos, que la música no es neutral, que la música no es amoral, porque claramente hay que distinguir aún entre música cristiana apropiada y música cristiana que no es apropiada. Ahora queremos leer algunas citas de la hermana White sobre el estilo musical y el estilo de adoración del campestre de Indiana. Antes mencioné algunos puntales, resumí algunos de los puntos centrales y principales que presentó la hermana White sobre lo que sucedió en el campestre, pero ahora queremos leer las citas en sí, para ver si la hermana White sencillamente estaba describiendo la falsa teología de la carne santificada o si también estaba incluyendo el estilo musical y la clase de adoración que se estaba implementando. Así que vamos a regresar ahora al campestre de Indiana y voy a leerles algunas citas que se encuentran en Mensajes Selectos, tomo 2, la página 35 hasta la página 45. Dice así, hablando del estilo musical: el Espíritu Santo nunca se manifiesta en esta forma. Noten que no es la teología. El Espíritu Santo nunca se manifiesta en esta forma, mediante ese ruido desconcertante. Fíjese que no es la teología, es la forma y el ruido. Sigue diciendo, esto constituye una invención de Satanás para ocultar sus ingeniosos métodos, destinados a tornar ineficaz la pura, sincera, elevadora, ennoblecedora y santificadora verdad para este tiempo. Fíjense cuál es el propósito de Satanás: tornar ineficaz la pura, sincera, elevadora, ennoblecedora y santificadora verdad para este tiempo. Cuando la hermana White dice la verdad para este tiempo, está hablando de la verdad presente, el mensaje distintivo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Sigue escribiendo la sierva del Señor: es mejor no mezclar nunca el culto de Dios con música
que utilizar instrumentos musicales para realizar la obra que en enero pasado se me mostró que tendría lugar en nuestras reuniones de reavivamiento. Fíjense que la hermana White está diciendo que 8 meses antes Dios le había avisado que este estilo de música se iba a usar en reuniones de reavivamiento de la iglesia adventista. Sigue diciendo la sierva del Señor, la verdad para este tiempo, la verdad presente, no necesita nada de esto para convertir a las almas. El ruido desconcertante, fíjense, ahí está otra vez, es el estilo de adoración y música, no la teología. El ruido desconcertante aturde los sentidos y desnaturaliza aquello que, si se condujera en la forma de vida, fíjense otra vez que el énfasis es sobre la forma, que si se condujera en la forma de vida, constituiría una bendición. El influjo de los instrumentos satánicos se une con el estrépito y el vocerío. Fíjense, otra vez está enfatizando el ruido que había. Dice, el influjo de los instrumentos satánicos se une con el estrépito y el vocerío, con lo cual resulta un carnaval. Y a esto se lo denomina la obra del Espíritu Santo. Ahora, quiero hacer una explicación. Lamentablemente, la traducción de esta cita es problemática en un particular. Donde dice el influjo de los instrumentos satánicos, da la impresión de que hay instrumentos que son satánicos. Pero en realidad, cuando uno lee la cita en el inglés original en que escribió la hermana White, los instrumentos satánicos no son instrumentos musicales, sino que son personas que se prestan como instrumentos en las manos de Satanás. Y debemos hacer esa aclaración porque en realidad lo importante de los instrumentos no es el instrumento en sí, sino la forma en que se usa el instrumento. La hermana White tiene citas claras donde dice que a Dios le agrada que se usen instrumentos musicales en el culto, pero no es el asunto del instrumento, es la manera en que se usa el instrumento. Ahora quiero leerles otra cita corta, pero muy eficaz. Dice la sierva del Señor, no debería estimularse esta clase de culto. No está hablando de la teología, está hablando de la clase de culto. Nuevamente, no debería estimularse esta clase de culto. Un poco más adelante la sierva de Dios dice, no resumiré toda la historia porque es demasiado penosa. Pero en enero pasado, 8 meses antes del campestre de Indiana, el Señor me mostró que en nuestras reuniones de reavivamiento se introducirían teorías y métodos erróneos. No solamente teorías, sino métodos erróneos. Y que se repetiría la historia pasada. Porque la hermana White tuvo una experiencia con este mismo estilo de adoración y con estas mismas doctrinas poco después de 1844. Así que ella dice, nuevamente, no resumiré toda la historia porque es demasiado penosa, pero en enero pasado el Señor me mostró que en nuestras reuniones de reavivamiento se introducirían teorías y métodos erróneos y que se repetiría la historia pasada. Luego ella menciona su reacción. Me sentí angustiada. Se me instruyó para que dijera que en esas demostraciones estaban presentes demonios en forma humana, que trabajaban con todo el ingenio que Satanás puede emplear para hacer que la verdad presente resultase odiosa para las personas sensibles. Debía decir, además, que el enemigo estaba tratando de disponer las cosas de tal modo que las reuniones de reavivamiento, fíjense cuál es la agenda de Satanás. Dice nuevamente, debía decir además que el enemigo estaba tratando de disponer las cosas de tal manera o tal modo que las reuniones de reavivamiento que han sido el medio de presentar la verdad del tercer ángel ante las multitudes lleguen a perder su fuerza y su influencia. Fíjense, el propósito de Satanás en este estilo de adoración era hacer que la verdad resultase ociosa y que la verdad del mensaje del tercer ángel
perdiera su fuerza y su influencia. Lo que Satanás odia es el mensaje y usa el estilo de adoración para amortiguar el mensaje. En otra cita en las mismas páginas dice el Señor: el Espíritu Santo no tiene nada que ver con ese desorden perturbador. Fíjense otra vez la idea sobre el desorden. Y esa baraúnda que me fueron mostrados en enero pasado. Satanás trabaja en medio del estruendo y de la confusión, escuchen bien ahora, producida por esa clase de música. Fíjense, la clase de música, la cual, si fuera dirigida debidamente, es decir, si la música fuera dirigida debidamente, serviría para alabar y glorificar a Dios. El diablo hace que tenga el mismo efecto que la mordedura ponzoñosa de la serpiente. Fíjense que el diablo puede usar la clase de música para tener un efecto como la mordedura ponzoñosa de una serpiente. En otra cita, la hermana White dice: las cosas que han ocurrido en el pasado también acontecerán en el futuro. Satanás convertirá la música, fíjense, la música en una trampa debido a la forma como es dirigida. Yo no sé cómo la hermana White puede ser más clara que esto. No es solo la teología, sino la forma como se dirige la música. Dice ella que se va a repetir lo que sucedió en el pasado. Y luego viene esta cita muy bien conocida, donde la hermana White nos advierte lo que va a pasar en la iglesia justo antes de cerrarse la puerta de la gracia. Reza de la siguiente manera. Ella la está escribiendo al pastor Haskell y dice: esas mismas cosas que habéis explicado que ocurrían en Indiana, el Señor me ha mostrado que volverían a ocurrir justamente antes de la terminación del tiempo de gracia. Fíjense que la sierva de Dios dice que precisamente antes del cierre de la gracia se van a repetir las escenas que se realizaron en el campestre de Indiana. ¿Será posible que algunos de los conciertos musicales en congresos a nivel de asociación, unión y división cuadran con estas características que menciona el Espíritu y Profecía? La sierva de Dios sigue diciendo: habrá vocerío. En inglés la palabra es shouting, mejor sería gritería, acompañado de tambores, música y danza. Fíjense, tambores, música y danza. El juicio de algunos seres racionales quedará confundido, de tal manera que no podrán confiar en él para realizar decisiones correctas. Y a esto consideran como la actuación del Espíritu Santo. Ustedes notarán en estas citas que la hermana White repetidas veces enfatiza la importancia de la verdad presente en nuestras reuniones de reavivamiento. La música que se usa en nuestros cultos debe transmitir el mensaje peculiar y la misión especial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día para estos últimos días. No podemos meramente cantar los coritos repetitivos e insípidos de alabanza que han sido compuestos por los evangélicos y carismáticos, pues ellos están inconscientes, mis hermanos y hermanas, de lo que está haciendo Jesús ahora mismo en el lugar santísimo del santuario celestial. Ellos están adorando en el atrio y en el lugar santo, en tanto que Jesús se encuentra desempeñando su obra en el lugar santísimo. Un individuo que aprueba de la música cristiana contemporánea en la iglesia me escribió y me dijo: ese testimonio que da la hermana White, donde dice que lo que ocurrió en Indiana va a ocurrir nuevamente poco antes de cerrarse la puerta de la gracia, era que la hermana White pensaba que la puerta de la gracia se iba a cerrar poco después del año 1900. Poco antes del año 1900, y lo que sucedió en 1900 era la evidencia de que la puerta de la gracia estaba pronto a cerrarse.
Ahora, este concepto que tiene esta persona no es de confianza. Yo escribí un documento de 28 páginas analizando esta cita frase por frase del espíritu de profecía. Y descubrí, usando otras citas de la hermana White, que cuando ella dice que lo que ocurrió en Indiana volvería a ocurrir justo antes de cerrarse la puerta de la gracia, ella no estaba hablando de algo que iba a ocurrir en el año 1900 como señal de que la puerta de la gracia estaba pronto a cerrarse, sino que está prediciendo que lo que pasó en Indiana iba a suceder de nuevo en el futuro, poco antes de cerrarse la puerta de la gracia para el mundo. Si alguno tiene interés en conseguir ese documento que escribí, pueden comunicarse con nosotros y con mucho gusto se lo podemos mandar electrónicamente. El problema que afrontamos hoy, mis hermanos, en la iglesia es mucho mayor y más complejo que meramente la música. He encontrado que las iglesias que apoyan la música cristiana contemporánea quieren que el servicio conste mayormente de música de alabanza, dejando muy poco tiempo para la predicación de la palabra de Dios. Muchas de estas mismas iglesias que quieren que el culto se centre en la música, no quieren que se cite nunca el espíritu de profecía desde el púlpito. No quieren que se presente el concepto de las profecías que tiene la iglesia adventista. No desean que se presenten las doctrinas distintivas de nuestra iglesia. Y además no quieren que se hable de asuntos que tengan que ver con nuestro estilo de vida, tales como la dieta, la vestimenta y la forma como nos entretenemos. Mis hermanos y hermanas, en muchas iglesias la música ha llegado a ser un fin y no un medio para alcanzar un fin. La música, hermanos, debe ser el apoyo del mensaje y no el apéndice del mensaje. El sermón debe ser el plato principal y la música debe ser el postre. Donde quiera que viajo, oigo quejas, mis hermanos y hermanas, de cómo la verdad presente ha sido eclipsada y aún devorada por músicos y por música. Es decir, la música, en vez de ser un medio, ha llegado a ser un fin en sí mismo. En vez de ser la música la sierva del mensaje, la música se ha convertido en el señor de la música. No me entiendan mal. La música es muy importante. Hay músicos consagrados al Señor que presentan música apropiada. No estoy diciendo que los cultos deben carecer de buena música. No, la música es muy apropiada y necesaria en el culto. Pero mis hermanos y hermanas, la música no debe ser el centro del servicio. La música debe ser el apoyo del mensaje de la verdad presente. Hace un tiempo hablaba con un pastor que abogaba en favor de la música cristiana contemporánea. Me dijo, pastor, este tipo de música contemporánea atrae a los jóvenes y también es una buena herramienta evangelística para atraer a los que no son adventistas. Es decir, usar esta música para entonces atraer a la gente, supuestamente para presentarles el mensaje. Pero en muchos de los casos nunca se presenta el mensaje. Y la música sigue siendo el centro del servicio de adoración. En el libro El Evangelismo, página 111, la sierva del Señor nos habla en cuanto al peligro de hacer de la música un fin en sí y el plato principal del servicio de adoración. Quiero leerles esa cita. La hermana White aquí está hablando de un culto en un ciclo evangelístico, pero el principio se aplica también en la adoración semanal en la iglesia. Dice lo siguiente: no sigan vuestros esfuerzos los métodos del mundo, sino los de Cristo. La ostentación no podrá realizar la obra que el Señor desea que se haga para despertar a las clases superiores a la convicción de que han escuchado la verdad. La ostentación no atrae, en otras palabras, a la gente de clase alta pensando que la música y los adornos van a interesar a la gente adinerada. Sigue diciendo,
No despojéis la verdad de su dignidad y de su capacidad para impresionar, realizando actos introductorios que estén más de acuerdo con las costumbres del mundo que con las del cielo. Es decir, no se pongan a enfatizar los actos introductorios para impresionar a la gente, siguiendo así las costumbres del mundo. Sigue escribiendo la sierva del Señor. Comprendan vuestros oyentes que no lleváis a cabo las reuniones del domingo, porque era domingo evangelístico, en la noche, que no lleváis a cabo las reuniones del domingo de noche para entretenerlos con música y otras cosas, sino para predicarles la verdad en toda su solemnidad, para que sea una advertencia para ellos y los despierte de su sueño mortal de complacencia de sí mismos. Es la verdad desnuda, la que, como una espada afilada, corta por ambos lados. La sierva del Señor es absolutamente clara. Dice, no entretengan a la gente con la música. Dice, predíquenles la verdad para que se despierten de su sueño mortal. Se ha vuelto costumbre en muchas iglesias adventistas el dedicar un largo tiempo para cantar coritos de alabanza y se dejan solo unos pocos minutos para el sermón. Cuando yo le dije a este mismo pastor que estaba a favor de la música contemporánea, que la predicación es la que debe atraer a la gente y no la música ni los adornos, me dijo lo siguiente: lo que estás diciendo no es bíblico. Examina las escenas de adoración en la Biblia y verás que en el cielo no se predican sermones, sino que se canta y se alaba. Eso fue lo que me dijo. Me pareció muy interesante el comentario de este pastor. Le dije que iba a examinar cuidadosamente lo que él había dicho. Verdaderamente, cuando examiné las escenas de adoración en el libro de Apocalipsis, descubrí que aparentemente el pastor tenía razón. Solo había escenas de canto y alabanza. Pero no llegué a la conclusión de que estaba equivocado, de que yo estaba equivocado. Decidí examinar cuidadosamente este asunto y mirar más detenidamente las escenas de culto. Lo que descubrí, mis hermanos y hermanas, es que cada escena de adoración en el cielo se basa en un evento histórico que acaba de ocurrir. El sermón es el evento histórico y la alabanza en el cielo es la respuesta a dicho evento que acaba de ocurrir. En el culto celestial no se canta nada más por cantar. Los himnos que se entonan en los cultos celestiales tienen cada uno un tema central, cuya letra se basa en el evento histórico que acaba de ocurrir. Por así decirlo, el evento histórico es el sermón del culto y la música es la respuesta al evento histórico que acaba de ocurrir. Cuando hoy predicamos un sermón basado en un evento histórico de la Biblia, la música debe encajar con el sermón. Por ejemplo, si estamos predicando un sermón sobre el sábado, en la creación, no debemos cantar himnos sobre la segunda venida de Cristo. Es decir, cuando relatamos el evento histórico de la creación, nuestros himnos tienen el propósito de apoyar el mensaje que se predicó en ese día. El evento histórico es el sermón y la música es para apoyar y fortalecer el mensaje que se presentó. Ahora, el libro de Apocalipsis describe vívidamente varias escenas de culto en el cielo. Y estas ilustran claramente cómo el evento que acaba de ocurrir en el momento es la base o es el sermón que lleva a los seres celestiales a cantar los himnos de alabanza. Es decir, el cielo no canta nada más por cantar. Tienen un enfoque sobre algo que acaba de suceder. Ahora, quiero trazar en el libro de Apocalipsis las diferentes escenas de adoración para ilustrar este punto.
No es que en el cielo solo se alaba. Eso parecía cuando primero miré este asunto. Pero cuando lo miré más detenidamente me di cuenta que el canto celestial es una reacción o un apoyo del evento histórico que acaba de ocurrir o que está en el proceso de ocurrir. La primera escena de adoración la encontramos en Apocalipsis, el capítulo 4. En el capítulo 4 de Apocalipsis, todo el cielo está preparándose para el ascenso de Jesús al cielo en el momento de su ascensión. La Biblia dice en Apocalipsis 4 que ahí están reunidos los 24 ancianos, están los 4 seres vivientes, está el Espíritu Santo representado por los 7 candeleros y está sentado Dios el Padre sobre el trono. Y quiero que noten el tema del himno que están cantando los seres celestiales. Es en honor al que está sentado en el trono porque Él es el creador. Dice ahí Apocalipsis 4 y el versículo 11, en este himno a Dios el Padre, antes de que llegue Cristo al cielo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora, pareciera aquí decir que el Padre fue el creador, pero la Biblia dice que Cristo fue el creador. Ahora, ¿cómo entendemos esto? Muy sencillo. El Padre elaboró el plan y el Hijo implementó la voluntad del Padre en la obra de la creación. Este texto lo dice. Dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y luego dice, y por tu voluntad existen y fueron creadas. El Padre creó a través del Hijo. Así que el centro del himno en Apocalipsis 4 es sobre el Padre sentado en el trono como el creador. Cuando Jesús murió en la cruz, hubo un himno que se cantó en el cielo. Y quiero que noten cuál fue ese himno que se cantó. Se encuentra en Apocalipsis 12 y el versículo 10. Dice así: Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Qué evento está describiendo este himno? Es cuando Cristo murió, el lanzamiento fuera de Satanás como el representante de este mundo. Satanás le quitó la posición a Adán y Cristo vino y por su muerte le arrebató lo que Satanás le había robado a Adán. Necesitamos leer en conjunción con este texto de Apocalipsis 12:10, Juan 12 y el versículo 31 al 33, donde Jesús dijo, hablando de su muerte: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Así que el himno que se está cantando es en realidad una reacción o una respuesta al evento histórico que acaba de ocurrir en la tierra. El evento histórico es el sermón, la muerte de Cristo en la cruz que lanzó fuera a Satanás. Ese es el tema del himno, pero el sermón es el evento histórico. Ahora, cuando Jesús llegó al lugar santo, los seres celestiales también entonaron un himno. ¿Cuál era el tema central de ese himno? En el capítulo 4 era un himno en honor de Dios el Padre, el único que está ahí sentado en el trono. Pero en Apocalipsis, el capítulo 5, ahora Cristo ha llegado al cielo en el momento de su ascensión. ¿Y cuál es el tema central del himno que se está cantando cuando Jesús entra? La hermana White lo describe en las últimas 3 páginas del deseo de todas las gentes. Cristo entra por las puertas de la ciudad, se acerca al santuario, entra al santuario y ahí el Padre lo está esperando. Y el afán de Jesús es encontrarse con su Padre y preguntarle al Padre si su sacrificio ha sido suficiente para salvar a sus hermanos y sus hermanas aquí en el planeta Tierra. Y para acortar la escena, la sierva del Señor dice que el Padre le dice: es suficiente tu sacrificio. Y luego entonces el Padre y el Hijo se abrazan y el Padre dice a los ángeles: adórenle todos los hijos de Dios. Y ahora yo quiero que ustedes noten el
tema central de ese himno. El evento histórico es la llegada de Cristo, el encuentro con el Padre, el hecho de que el Padre le dice que su sacrificio ha sido aceptado. El Padre dice, adoren los ángeles de Dios. Y ahora, fíjense el himno que cantan para apoyar el sermón o el evento histórico. Dice en Apocalipsis 5, 9 al 12, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Están cantando ahora en honor de Jesús. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número eran millones de millones. Y ahora fíjense el centro del himno. Que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. El himno de los seres celestiales es un apoyo del evento que acaba de suceder. La única diferencia entre ese tiempo y ahora es que cuando nosotros predicamos el sermón, estamos predicando en cuanto a un evento que sucedió en el pasado, en tiempos bíblicos. Pero los himnos deben ser himnos que apoyan el mensaje del evento que estamos predicando. Ahora, ¿qué tal cuando suene la séptima trompeta y el Padre y el Hijo tomen dominio sobre el planeta Tierra? ¿Cuál será el himno que van a cantar? ¿Será que van a cantar en honor del Creador, en honor del Redentor? ¿O será que van a cantar en cuanto al hecho de que el Padre y el Hijo ahora están tomando dominio? Bueno, el evento histórico es cuando se cierra la puerta de la gracia, el Padre y el Hijo ahora toman dominio sobre la tierra. Fíjense lo que dice Apocalipsis, el capítulo 11, y empezando con el versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Yo pregunto, ¿el himno cuadra con el evento histórico? Lógicamente que sí. Fíjense, mis hermanos y hermanas. Lo que se describe es el momento cuando el Padre y el Hijo toman el reino sobre este mundo. ¿Cuál es el himno que se canta? El himno que se canta es para apoyar el evento histórico. El evento histórico es el sermón y el himno es la respuesta al sermón. Así que, mis queridos hermanos y hermanas, nuestros himnos en la iglesia deben ser una respuesta a un mensaje. El mensaje es central y el canto apoya el mensaje. Sin mensaje, los himnos carecen de significado y carecen de contexto. Ahora, ¿qué tal cuando el pueblo de Dios gane la victoria sobre la bestia y su imagen? ¿Cuál será el himno que se va a cantar? El himno está en Apocalipsis 15 y el versículo 2 al 4. Fíjense, nuevamente el himno cuadra con el evento histórico. Cuando el pueblo de Dios es librado del poder de la bestia y de su imagen. Dice allí en Apocalipsis 15, 2 al 4, y vi así como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria de la bestia y de su imagen y de su señal y del número de su nombre, estar sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo, la hermana White agrega aquí que es el canto de su experiencia, el canto de su liberación, porque acaban de ser librados de la bestia y su imagen y su marca. Ahora fíjense cuál es el himno. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Fíjense, el himno cuadra perfectamente con el evento histórico que acaba de ocurrir.
Ahora, ¿qué tal cuando Dios juzgue a la gran ramera que corrompió la tierra y persiguió al pueblo de Dios? ¿Qué himno se cantará en el cielo cuando ocurra eso? ¿Será que se va a cantar un himno en cuanto al sábado, en cuanto a la segunda venida, en cuanto a la muerte de Cristo, etcétera? Todos son cosas muy bonitas que ocurrieron históricamente, pero ¿cuál es el himno que se va a cantar cuando la ramera haya sido juzgada? Cuando ese evento histórico se haya realizado. Bueno, encontramos la respuesta en Apocalipsis 19 y el versículo 1 y el versículo 2. Apocalipsis 19 y el versículo 1 y el versículo 2. Dice allí: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Acaban de ser librados del poder de la ramera y el himno que se canta es sobre ese evento histórico. Sermón, música acompañando el sermón. El último himno que quiero presentar es el que se encuentra en Apocalipsis 21 y los versículos 3 y 4. Esto está describiendo el momento cuando el pecado ha sido erradicado del planeta, ha sido quitado del planeta, el planeta ha sido purificado y ahora el pueblo de Dios se encuentra sano y salvo en la santa ciudad y hay una tierra nueva y un cielo nuevo. ¿Qué será el himno que se va a cantar allí? ¿Será que el himno que se canta es acorde con el evento que está realizándose en ese momento? Lógico que sí. Todos los demás himnos tienen un evento histórico y el himno que apoya el evento histórico. Dice en Apocalipsis 21, 3 y 4, y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y sigue el himno: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Yo pregunto entonces, ¿hay un sermón en las escenas de adoración que tenemos en el cielo? Lógico que sí. Negarlo sería imposible. En cada caso, cuando en el cielo cantan un himno, el himno es la respuesta a un evento histórico que constituye el sermón. El punto, mis hermanos y hermanas, que quiero recalcar es este: la música de nuestro culto adventista del séptimo día debe reflejar nuestro mensaje peculiar y nuestra misión única. El mensaje de la verdad presente para hoy es que Jesús se encuentra en el lugar santísimo del santuario celestial y está a punto de comenzar el juicio de los vivos. Yo pregunto, ¿no debe nuestro culto actual reflejar este hecho? ¿No debemos permitir que nuestra teología dicte cuál sería nuestra doxología? Yo creo que la respuesta a esa pregunta es un rotundo sí. Nuestro culto adventista debe reflejar nuestras creencias distintivas, debe reflejar la obra que Cristo está desempeñando hoy por hoy en el santuario celestial. Mis hermanos y hermanas, si adoramos meramente como lo hacen nuestros amigos evangélicos y pentecostales, entonces, ¿qué razón tenemos nosotros para existir? Mejor unámonos a ellos. ¿Cómo podemos decir que nuestro culto es adventista cuando raras veces cantamos o predicamos sobre lo que está haciendo Cristo Jesús en el santuario celestial? ¿Cómo podemos decir que nuestro culto es adventista cuando no estamos presentando nuestro mensaje distintivo de la iglesia adventista? La sierva del Señor ha dicho en el libro El Evangelismo, página 371 y 372,
La ostentación no es religión ni santificación. No hay nada más ofensivo a la vista de Dios que un despliegue de música instrumental cuando aquellos que toman parte no son consagrados, no tienen melodías en sus corazones para el Señor. La ofrenda más dulce y aceptable a la vista de Dios es un corazón que ha alcanzado la humildad al practicar la abnegación, al elevar la cruz y al seguir a Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, Dios quiere que nosotros nos fijemos en las lecciones del pasado. El campestre de Indiana nos enseña grandes lecciones en cuanto a lo que está ocurriendo en la iglesia y lo que pronto va a ocurrir más y más dentro de nuestra querida iglesia. Mis hermanos y hermanas, la Biblia nos dice que el conflicto final va a tener que ver con la adoración. Y ustedes dicen, ¿será así? Claro. Si ustedes miran el libro de Apocalipsis, van a encontrar que el conflicto final tiene que ver primordialmente con los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios. Los mandamientos que expresan nuestro deber para con Dios. Ustedes dirán, ¿el primer mandamiento está involucrado? Absolutamente. En Apocalipsis 13 y el versículo 4 dice que todo el mundo adoró al dragón y a la bestia. Es decir, están quebrantando el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, al adorar a el dragón y la bestia. ¿Será que el segundo mandamiento también está involucrado, el de no adorar imágenes? Obviamente que sí. El mensaje del tercer ángel en Apocalipsis 14, 9 al 11, nos dice claramente que si alguno adora la imagen de la bestia, va a caer sobre esa persona la ira de Dios, echada pura en el cáliz de su ira, dice la Sagrada Escritura. Es decir, los que adoran la imagen de la bestia están quebrantando el segundo mandamiento de la ley de Dios. ¿Qué tal el tercer mandamiento? ¿Será ese también un punto de conflicto en la crisis final? ¿Cómo no? En Apocalipsis 10:13 y el versículo 6 nos dice que la bestia blasfema el nombre de Dios. El tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y todos sabemos lo que significa blasfemia. Es cuando un mero hombre se proclama Dios y cuando profesa tener poder para perdonar pecados. Eso es blasfemar el nombre de Dios. Está involucrado el tercer mandamiento de la ley de Dios. ¿Y qué tal el cuarto mandamiento? El mandamiento del sábado. Lógicamente que sí. El sábado es el sello de Dios. El domingo, cuando se recibe a sabiendas, llegará a ser la marca de la bestia. Por eso el mensaje del primer ángel nos insta a adorar al Creador y no adorar a la bestia. Adorar al Creador recibiendo su señal en nuestra frente y no adorar a la bestia recibiendo su marca en la frente. Mis queridos hermanos y amigos, la música es un instrumento poderoso en las manos de Dios para tocar el corazón. La música, según la Biblia, se puede usar para bien o se puede usar para mal. La música puede elevar o la música puede degradar. En la Biblia hay ejemplos de cómo la música ha elevado a las personas. Por ejemplo, Segunda de Crónicas, el capítulo 20, tiene una historia muy interesante. Los enemigos de Israel venían en contra de ellos. Y el profeta dijo al pueblo de Israel, lo único que ustedes tienen que hacer es ir y cantar himnos en el nombre del Señor y los enemigos se van a confundir. Así que el pueblo de Israel salió y cantaron himnos de alabanza a Jehová. Los enemigos se confundieron y empezaron a destruirse los unos a los otros. La música tenía poder. La sierva de Dios nos dice que Jesús vencía muchas veces la tentación entonando un himno de adoración a su Padre. Es decir, que el himno o la música tiene poder para vencer la tentación. Los himnos del santuario eran los salmos. Si ustedes leen los salmos van a encontrar una mina tremenda de bendición espiritual. Himnos del santuario, les digo yo, himnos que tenían gran poder elevador para aquellos que los cantaban.
Pero en la Biblia la música también tiene un aspecto degradante cuando se usa mal. Todos recordamos la experiencia del becerro de oro. La gente estaba escuchando música y la gente estaba danzando y bailando, supuestamente rindiéndole culto a Dios. Y ustedes saben cómo terminó esa historia. El propio Moisés tuvo que ascender al monte e interceder por Israel, porque Dios dijo, yo voy a destruir a este pueblo y voy a escoger a otro pueblo que sea obediente a mis mandatos. En la música, en el monte Sinaí, llegó a ser algo degradante para el pueblo. ¿Y qué diríamos cuando Israel llegó a las fronteras de Canaán en Moab? Y las mujeres de Moab los invitaron a festejar. Y había música y había baile. Y los hijos de Dios, los hombres de Israel, se contaminaron con las rameras de Moab. Y como resultado hubo mortandad en medio del campo de Israel. Nuevamente, en ese caso, la música fue degradante. ¿Y qué diríamos de Daniel el capítulo 3? La imagen de oro que levantó el rey Nabucodonosor. Mandó a todos que cuando escucharan los instrumentos musicales adoraran la imagen que él había levantado. ¿Por qué creen ustedes que Nabucodonosor tocó música? Mis queridos hermanos y amigos, porque la música tiene poder subliminal, tiene poder para degradar. Esa música no llevó a la gente a adorar a Dios, sino que los llevó a inclinarse ante la imagen del rey Nabucodonosor. ¿Y qué diríamos de la fiesta de Herodes? Cuando la joven Salomé llegó y bailó delante de Herodes, y Herodes se agradó y le ofreció hasta la mitad del reino. Y la madre influyó sobre la hija y le dijo, pídele la cabeza de Juan el Bautista. La música en esa fiesta también degradó. Mis queridos hermanos y amigos, repito nuevamente, la música es algo muy importante en la iglesia. Satanás lo sabe y por lo tanto nos va a llevar a usar música no que eleva al trono de Dios, sino música que degrada nuestras sensibilidades espirituales. Quiero leerles un par de citas del Espíritu y Profecía, ya llegando al final de nuestro tema sobre el campestre de Indiana. En el libro del Evangelismo, página 372, la sierva del Señor nos da algunas características de lo que es la buena música. Dice ella, en algunas de nuestras iglesias he escuchado solos que eran inapropiados para el servicio de culto en la casa de Dios. Las notas prolongadas y los sonidos peculiares, tan comunes en el canto de ópera, no agradan a los ángeles. Fíjense, las notas prolongadas y los sonidos peculiares, dice ella, no agradan a los ángeles. Y luego sigue diciendo esto. Estos, los ángeles, se complacen en oír los sencillos cantos de alabanza expresados en un tono natural. Fíjense, los ángeles se complacen en oír los sencillos cantos de alabanza expresados en un tono natural. Y luego dice esto, ellos se unen con nosotros en los cantos en los que cada palabra se pronuncia claramente en un tono musical. Participan en las melodías cantadas con el corazón, el espíritu y el entendimiento. Qué pensamiento tan tremendo, que cuando nosotros cantamos con el corazón, el espíritu y el entendimiento, los ángeles celestiales se unen para cantar con nosotros. La última cita se encuentra en Mensajes para los Jóvenes, página 292. Dice la sierva del Señor, cuando los seres humanos cantan con el espíritu y el entendimiento, los músicos celestiales recogen el acorde y se unen en el canto de acción de gracias. Imagínense, nosotros empezamos a cantar y los ángeles celestiales se unen a nosotros en el canto. Sigue diciendo la sierva del Señor, aquel que nos ha otorgado todos los dones que nos habilitan para ser obreros juntamente con Dios, espera que sus siervos cultiven sus voces
para que puedan hablar y cantar en forma que todos entiendan. No se necesita cantar fuerte. Muchos hoy en día creen que hay que prácticamente gritar para que la música sea agradable. La sierva de Dios dice, no se necesita cantar fuerte, sino con entonación clara, pronunciación correcta y dicción distinta. Dediquen todos tiempo al cultivo de la voz para que la alabanza a Dios pueda ser cantada en tonos suaves, claros y no con un tono chillón o rudo que ofenda el oído. La habilidad para cantar es un don de Dios. Usadla para su gloria. Así que, mis apreciados hermanos y amigos, el campestre de Indiana tiene mucho que enseñarnos. Creo que algunas de las cosas que estamos viendo en la iglesia hoy están repitiendo lo que sucedió en ese servicio de adoración en el campestre de Indiana. No le estoy echando tierra a la iglesia. Yo soy un adventista del séptimo día fiel. Amo a mis dirigentes, amo nuestro mensaje y amo nuestra misión. No soy disidente, pero creo que la iglesia debe tener la capacidad de mirarse en el espejo. Debe comparar su conducta con el espíritu de profecía. Es decir, el espíritu de profecía es el espejo. Y cuando nos miramos en el espejo y nos damos cuenta que algo anda mal, debemos tener la valentía como iglesia de decir, vamos a poner nuestra práctica de adoración en armonía con lo que Dios ha establecido. Dios quiere, mis hermanos y hermanas, que nuestro mensaje de verdad presente sea lo más importante, sea central. Y quiera que la música apoye nuestra misión y nuestro mensaje. No permitamos que la música se convierta en un fin en sí. Tengamos cuidado de no importar a la iglesia matices musicales que no fueron creados para un culto a Dios, sino que fueron creados por artistas para presentar música al mundo que degrada a los seres humanos. Es mi oración y mi deseo que al haber escuchado este tema, todos tomemos conciencia y nos unamos para adorar a Dios y para rendirle el culto que Él se merece de acuerdo a la voluntad de Él, como se revela en la Biblia y el espíritu de profecía.